gracias por estar aquí para escucharnos. Y gracias también a la Unidad de Cultura Científica y al Vicerrectorado de Igualdad y de Política Científica por haber organizado este evento. Bueno, yo voy a presentar muy brevemente, no hay más remedio, una de mis líneas de investigación que trata del análisis de los usos lingüísticos que son discriminatorios hacia la mujer, tanto en textos actuales como en textos de los siglos XIX y XX. Y voy a empezar con una cita de García Meseguer, experto en sexismo lingüístico, que dice así: el sexismo no radica en la lengua, sino en la mentalidad, consciente o inconsciente, del hablante o del oyente. Hay sexismo lingüístico en el hablante cuando éste utiliza expresiones que, debido a su forma y no a su contenido, resultan discriminatorias por razón de sexo. Es decir, la idea fundamental es que la lengua no es discriminatoria, son las actitudes y los usos que hace el hablante y que, claro, luego se reflejan en la lengua. Bueno, en cuanto a los objetivos fundamentales que me planteo en esta línea, bueno, pues por una parte, el analizar qué usos lingüísticos pueden implicar una desigualdad entre el hombre y la mujer o una discriminación hacia la mujer en textos actuales y cuáles son los modos o algunos de los modos para evitar estos usos discriminatorios. Y, por otro lado, en lo que se refiere a los textos de los siglos XIX y XX, analizo marcas ideológicas, es decir, rasgos formales, ahora veremos algunos ejemplos, que suponen también un trato desigual entre ambos sexos y que los vemos en diccionarios en particular y en gramáticas. En cuanto a la metodología de mi análisis, bueno, pues yo parto de una hipótesis y es que la ideología de una determinada sociedad se va a ver reflejada después en los textos, en particular en los que yo analizo, que son gramáticas y diccionarios, en cuanto al siglo XIX-XX, actualmente cualquier tipo de texto. Y, por tanto, en lo referido a los diccionarios, hablo de etnolexicografía, que es precisamente esta idea de que el contexto social condiciona los textos, o la denominada por Calero Vaquera etnogramática, que sería este mismo condicionamiento reflejado en las gramáticas. Pongo aquí un ejemplo de un texto del siglo XIX, de 1881, de Francisco de Asís Pacheco, uno de los denominados tratados de educación, en los que este y en otros se pretendía educar a la mujer en lo que se consideraban que eran los valores y, sobre todo, la función en la sociedad. Fijaos, es la misión de la mujer en la sociedad y en la familia. La mujer tenía como función, entendida en estos momentos, la de cuidar de la familia, la mujer como esposa y madre. Y entre las afirmaciones que encontramos en este texto está la de que la mujer carece de capacidad creativa y que está conformada para las paredes domésticas, es decir, que su lugar es la familia y es el cuidado de los hijos y, sobre todo, bueno, pues sorprende la ausencia de capacidad creativa. Además, bueno, estudio en particular entradas lexicográficas relativas a los nombres de profesión. Algo ya ha dicho Silvia en cuanto a los nombres de profesión, el número de científicas o científicos. Bueno, pues son muy sensibles los nombres de profesión a la sucesiva incorporación de la mujer a determinadas profesiones que le habían sido vetadas porque bueno, pues hasta determinado momento no se le dejó ni entrar en la universidad y cuando se dejó no en todas las carreras. Entonces, esto lo vemos reflejado en particular en las entradas y en las definiciones, ahora pondré algunos ejemplos, de diccionarios de los siglos XIX y XX. En la entrada, sobre todo, del lema en femenino, en masculino, el tipo de definición que se ofrece, así como las marcas formales que pueden implicar una determinada visión discriminatoria. Por ejemplo, vamos a ver que hay expresiones fraseológicas claramente discriminatorias en el propio diccionario o adjetivos que implican una desigualdad clara.
Algunos de los resultados, muy brevemente recojo algunos ejemplos. Bueno, pues hemos encontrado numerosos rasgos lingüísticos, como ya presuponíamos por la hipótesis inicial, que implican un trato desigual. Por ejemplo, en un diccionario de las últimas décadas del siglo XX, de 1970, de la Academia, de la Real Academia, definen en la segunda acepción abogada como mujer del abogado. Es decir, es el cónyuge quien ejerce, el hombre, la profesión y era mujer de. O presidenta, en uno posterior, de 1989, diccionario de manual ilustrado de la Academia también, mujer del presidente, segunda acepción. O, por ejemplo, si nos vamos a un diccionario del siglo XIX, el de Domínguez, cachonda dice que se aplica a la perra salida y, por extensión vulgar, a la mujer torpemente sensual. Es decir, la sensualidad era algo criticado, la mujer no podía ser sensual. O encontramos expresiones fraseológicas en las entradas de los diccionarios del siglo XX, 1956, la segunda mitad, la mujer honrada, la pierna quebrada y en casa. Esto va en consonancia con la idea de Francisco de Asís, que decíamos antes, de los tratados de educación, en los que se decía la mujer está conformada para las paredes domésticas. O de tu mujer y de tu amigo experto no creas sino lo que supieres de cierto, es decir, la mujer engaña, ¿no? Y, bueno, como conclusiones, pues hemos constatado que efectivamente se manifiestan en los diccionarios las ideas sobre la mujer que están presentes en el siglo XIX y XX. En particular lo hemos visto en unidades fraseológicas y en entradas relativas al sexo, que también son muy sensibles, como los nombres de profesión. Hemos constatado además que hay un cambio a partir de 1970 en la edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aunque este cambio, donde empiezan a eliminar determinadas entradas discriminatorias, sobre todo expresiones fraseológicas, no es homogéneo, ¿no? Y todavía encontramos determinados rasgos que así lo demuestran. Y por último, concluyo en buena parte como he empezado, y es que la lengua no es discriminatoria, sino que lo son las actitudes de determinados hablantes. Muchas gracias.